Cambiarte de eso. Bueno, pues yo formular la pregunta que creo que todos tenemos en mente, la pregunta del millón de hoy, a ver si entre todos encontramos la respuesta. Pues se puede resumir en que ves un rey desnudo y te están contando que tiene un vestido buenísimo. Entonces, hace menos de una semana Syriza ha hecho un referéndum y en menos de una semana yo lo que veo es que está traicionando a su pueblo. A ver quién me explica esto. No, pues por eso te digo, explícamelo, porque vamos, yo lo que estoy viendo es que está firmando las condiciones que el pueblo ha dicho que no. Explícamelo, porque yo creo que eso lo tenemos esa duda mucha gente, o a mí igual me faltan datos. Una cosa para hacer lo otro. Han aprovechado lo de Grecia para colarla. Pero él lo está firmando. Y a ver si entre todos, porque yo... Caramelito para la conferencia. Lo ha merecido. Pues venga, José, ¿cómo se las preguntas? Yo no tengo ninguna pregunta. No, pero que cojas las preguntas. Bueno, yo he hecho de la exposición, pero a lo mejor es una exposición escéptica, pero Acércate porque no se oye alguna nada. es más optimista o de Fran. Claro, Bueno, primero hay una cosa que yo rebatiría. Bueno, no quiero decir que sea la postura del ponente, pero sí creo que merece una aclaración. Justamente ayer había un foro en donde había muchas personas, incluso de origen alemán, anticapitalistas, y una de las cuestiones que planteaban es que esto no es una cuestión de pueblos, los alemanes contra los franceses contra los españoles, contra los griegos y tal. No, esto ahora mismo la guerra que estamos viendo es una guerra, digamos que planteada por las grandes corporaciones financieras y empresariales, que están participadas por capital de todos los sitios, por capital chino, por capital americano, por capital sudafricano, por el gran capital a nivel mundial. Y entonces es más, las presiones que están recibiendo, es como si dijéramos, es que Rajoy cuando sale allí a pelear o a disputar con Siri, es que está hablando en nombre de los intereses del pueblo español. Es que eso es absolutamente falso. Está hablando en nombre de los intereses de la banca, de las finanzas y de las corporaciones que probablemente ni siquiera son de capital español, porque luego se descubre que cuando ha estado hablando en Argentina en nombre supuestamente de los capitales españoles, luego se descubre cuál es la participación de las empresas participadas que operan con nombre o con bandera española en Argentina o en Colombia o en una serie de países. Entonces, desengañémonos creyendo que estamos ante una guerra de nacionalismos o enfrentamiento entre pueblos. Estamos ahora mismo en un enfrentamiento. Ahora lo que se está batiendo el cobre es quién controla qué. Grandes transnacionales van a controlar determinadas áreas geográficas. Y por ejemplo, una de las cosas que se nos revelaban es que hay intereses muy potentes que vienen de capitales de asiáticos, de capitales chinos y de esa zona, y empeñados en que se rompa también este euro. Desde luego que están apostando por ello, porque saben que si hay dos zonas, norte-sur, en relación con eso, pues habrá una facilidad para que entre, por ejemplo, en el sur de Europa, para que entre a actuar capitales pues de esa procedencia y con ese tipo de transnacionales. Entonces, hombre, yo creo que no debemos enfocarlo en ese sentido. Debemos entender que Merkel es una representante de unos intereses concretos de unas transnacionales que se ubican de determinada manera, que se han ubicado en Alemania en los últimos 40 años y que están aquí en esta guerra. Ahora, ¿qué pienso yo? Que efectivamente todo lo que sea la movilización, la participación, la comunicación, todo lo que sea revelar, eso que decía Ricardo, por ejemplo, cómo se están produciendo las negociaciones con el TTIP, pues nos darán bases, porque esto pasa como en la película esa de Matrix, hasta que no nos desconectemos de aquí atrás, que nos tienen cogidos y pillados, y que nos demos cuenta que
nos tomemos la pastillita esa, ¿verdad? Y de golpe se nos refleje que el mundo no es lo que pensábamos, y cuanta más gente, digamos, tenga esa revelación y tenga la posibilidad de saber cómo se están produciendo estructuralmente los fenómenos, cómo realmente se producen las contrataciones, cómo esto es, digamos, la forma como capilarmente se está desarrollando el capitalismo, cuál es su dinámica, o sea, cómo estos tratados van a incidir en cosas muy pequeñas, como por ejemplo, quién contrata a quién en un hospital, cómo se compran las botellas de oxígeno, cómo se compran los pañuelos y a quién, ¿no? Una de las cosas que va a incidir, por ejemplo, el TTIP, es que, bueno, una de las reivindicaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, del canal de Isabel II, es que, hombre, había un tejido empresarial muy importante, local, regional, de pequeñas empresas que abastecían suministros necesarios para el canal de Isabel II. Bueno, eso ya ha empezado a desaparecer en el momento en que esto se convierte en sociedad anónima y se lo adjudican a dedo a sus amiguetes, claro, como los caciques. Pero imaginaros que venga el TTIP, es que el TTIP va a ser casi imposible que esos empresarios pequeños puedan entrar siquiera a dar el más mínimo suministro. Eso se lo van a repartir entre las transnacionales que vengan de Singapur, de donde sea. Lo que vimos ya que pasaba, por ejemplo, con las telefonías estas que se adjudicaban a empresas que estaban en el Perú, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, lo que estamos viendo es el efecto de esa globalización, y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, pero con mayor intensidad. No es desfallecer y decir, joder, qué mundo más tremendo tenemos. No, es que lo que estamos haciendo, que es develar y que la gente se entere de cómo funciona esto, ese es el camino de poder transformarlo, porque es en la credibilidad que tiene el sistema, es en los miedos que nos genera, es en el voto que hacemos día a día y que se concreta cada vez que decimos sí, Juana, o que cada vez que decimos qué miedo, efectivamente hay una gran inseguridad jurídica y decimos sí a Maastricht, y hemos dicho a lo largo de las décadas sí, en todas las votaciones. En el momento en que vamos desmontando esas mentiras, es como podemos combatirlo cuanto más gente se sume a este conocimiento de ahí. Entonces, ¿en qué tenemos que profundizar? En la comunicación y en desmontar esas mentiras. Es allí cuando más gente lo entienda, ¿no? No tenemos otra, o sea, lo que estamos haciendo es lo que tenemos que seguir haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé si me he explicado muy mal y no he querido no he querido entrar en una frase que he visto tantas veces que me parecía que se asumiera, que es como pensaba la charla, ¿no? Que la construcción de Europa es la historia de una democracia amordazada en la que los intereses de los pueblos y los ciudadanos vienen supeditados a los intereses del capitalismo financiero y de las grandes corporaciones que imponen sobre ellos. Esto vale para los tratados que pasan a analizar después, vale para el TTIP, vale para todo. Entonces, ya el problema es que esta es un enunciado y es un diagnóstico. Pero también hay una experiencia empírica que hemos vivido en nuestra misma vida, ¿no? Que es que llevamos los 50 años que empezó Europa y los 30 que estamos nosotros. Yo escribí un artículo que se llamaba a los 50 años el año pasado. ¿Qué hay que celebrar? Es que no hay que celebrar nada. Es que hay gente, hay una cosa, hay una especie de juegos florales, de cosas que se hacen cuando vienen esto, pero el desencanto de lo que se esperaba, o que los pueblos, no los que firmaron los tratados, esperaban de que es posible hacer una Europa de los pueblos. Y el plan P que yo hablo el plan P se llama así porque es el plan de la Europa de los pueblos, es decir, que mi postura está clara, no es la Europa es de los pueblos, o en el sentido más amplio, ni siquiera de los ciudadanos. Entonces, el tema es que lo que estamos hablando aquí, y ya sería algo más complicado, es el tema del capitalismo, el capitalismo hegemónico, y cómo salimos. Es decir, la lucha por Europa es la misma lucha que podemos establecer para salir o hacer frente al capitalismo hegemónico. Entonces, el tema es que, ya entraremos en temas muy concretos, qué estrategias
tendríamos que adoptar primero qué diagnóstico, qué estrategias y empezar qué luchas. Pero esto evidentemente es más complicado que decirlo. Para hacer esto hay muchísima gente, muchísimas redes a nivel mundial. Yo me siento muy optimista, hay análisis muy buenos, pero el problema es la implementación, cómo se puede llevar. Y para hacer esto todo pasa por un cambio. Yo es que no lo veo, cuando decía que no lo veo las soluciones porque Europa es porque ha habido una depresión como la del año 29, y se resuelve y se ve que hay que hacer las cosas de otra manera, o por este camino de las mayorías y minorías. Yo no le veo solución, no le veo, porque lo que es el neoliberalismo ha entrado tanto, o el capitalismo, como ya en el tuétano de los partidos de la socialdemocracia, que en un momento tenía algo que decir, ya no digo de los otros, que ya es un dogma y una fe, y entonces frente a esto y los dogmas y la fe es muy difícil combatir con argumentos y con razones, porque para mucha gente es así, y en mucha gente habría que hacerlo, porque mucha gente somos cómplices de este sistema, porque estamos transitiendo con muchas maneras de vivir, con muchas cosas que nos pueden perjudicar. Y yo no digo enfrentamientos entre los pueblos, para nada, yo no digo, pero las corporaciones y los estados saben muy bien jugar con la demagogia de los pueblos a la hora de enfrentar unos pueblos con otros, y eso es lo que hay que desvelar. Entonces, para nada en absoluto, para mí el fracaso es un fracaso de que de momento yo no le veo claramente que en un momento se podía haber cambiado. Yo me acuerdo, hablando de Susan Yota, que estuvo ayer, no sé si estuviste, estaba en una charla sobre TTIP y estaba, bueno, ella estaba también, pero me acuerdo de una vez en París que cuando hicieron los políticos, cuando hicieron, como sabéis, los irlandeses tenían por la Constitución que ratificar por referéndum el Tratado de Lisboa, perdón, el Tratado Constitucional. Como los franceses y los holandeses habían dicho no, y se armó la crisis de la que mencioné hace 5 años, y estaban los irlandeses. Por los irlandeses, recordáis todos que votaron una vez y dijeron que no, y dijeron, tenéis que votar otra vez porque hasta que no votéis no nos sirve para nada, y a la segunda tuvieron que sí. Entonces yo me acuerdo que estábamos debatiendo, porque había un compañero irlandés y estábamos en una mesa de trabajo, que salió este compañero con 4 niños, y dijo, bueno, esto es el palo, ya este es el palo, ya es que realmente si ya han hecho esta Rusia para sacar y engañar a los irlandeses, y con esto ya hemos perdido una batalla muy gorda, no la guerra, porque no hay que pensar que vamos a perder la guerra, siempre estaremos, pero es una batalla muy gorda, y tendremos que ir, como estamos yendo ahora, a pequeñas batallas, pero para mí las pequeñas batallas también, pero hay que ir al fondo, a los problemas de base, a los temas de ganar la guerra, prepararse para eso, y para eso hace falta articular estrategias coherentes, y que es complicado, y es más complicado, yo lo veo en este país, en España, yo por lo que he visto, porque hay menor conciencia que en Francia o en Alemania, por ejemplo. Eso está claro, en Alemania y en Francia hay montones de ciudadanos, montones de organizaciones que están al cabo de la guerra. Los ingleses pueden ser escépticos, es curioso que haya que la postura es muy peculiar. Y en Italia, bueno, pues no tiene el peso específico, y también tiene problemas como para poner también sobre la mesa. Por supuesto que tenemos que seguir luchando y batallando, pero evidentemente lo que tenemos que es ser todavía mucho más críticos y desmontar más para que llegue a la idea de la gente que la lógica como funciona desde el punto de vista económico y político, la Unión Europea que nos quieren, en la que estamos, es tan clara que tendríamos que tener una manera y una articulación distinta que no sea, y una capacidad de comunicación con la gente que no sea que cuando hacemos una manifestación en contra de cualquier tema en Europa y vayamos enfrente de
de las oficinas de la Unión Europea en Castellana, pues nos encontramos allí 20 personas. Una vez nos encontramos 4.000 y 5.000, que estuvo muy bien para las marchas, pero es que habría que estar allí millones de personas. ¿Y por qué van millones de personas a unas cosas y no van a otras? Porque este tema, que es fundamental, no sabemos explicarlo, o parece que ese es el gran error. ¿Por qué van a manifestaciones cientos de miles por temas que son muy loables, y el tema fundamental, que es nuestra inserción en Europa y cómo la están dando, no recauda la economía? No, yo decirte que tengo una duda sobre lo que ha pasado en Grecia. ¿Por qué han decidido seguir en el euro o en Europa? No sé por qué, porque desde luego lo que han hecho es, si no queréis café, 2 tazas, ¿no? Eso es lo que ha hecho Europa con los griegos. Es que yo quería más que preguntar, hacer una reflexión. No está un poco incómodo, es que le da el sol, señor. Sí, es que me va a dar otra vez. Ponte ahí, anda, que le va a dar orgullo. Para atrás, que parece que se va a caer para atrás. En la sombra, Ricardo. Está muy incómodo. No, está bien, está muy bien. No, porque Me he traído la botella. un poquito, lo pones ahí. En la sombra, Ricardo. Me pongo el gorro. No, ponte ahí un poquito. Muy que Ricardo. Sabrá, ya verás qué poner, muy bien. Tanto sol. ¿No te quieres cambiar seguro? Ponte ahí. Muy que Ricardo. No, es igual. Ponte ahí, mira ahí. Ahí viene la sombra. El círculo, usamos el círculo. No sé si le contestas, no, porque tiene que... Yo quiero... Hablo, bueno, como tú quieras, iba a hablar yo, pero... Ah, bueno, habla tú primero. No, porque es que no sé si vas a contestar en plan, lo que pasa es que para que participe más la gente... Bueno, yo creo que el enfoque que ha dado Liliana, que tú has completado, es correcto. O sea, en Europa el enemigo es el capital. Pero siempre ocurre en todos los problemas. El qué lo tenemos todo clarísimo. El problema está en el cómo. Lo mismo es dar clases que dar lo que sea. El problema está en el cómo. Entonces, hay 2 estrategias. Lo que está claro es que desde un punto de vista económico, el diseño del euro es una barbaridad, porque eso nos ha dejado a todos los países, no es que se hayan arruinado, sino que no somos soberanos. Es decir, somos un país con una moneda extranjera. No podemos decidir ni en la balanza, ni podemos decidir el tipo de cambio, ni podemos decidir en nuestro banco. Es decir, tenemos una moneda que no podemos utilizarla. Es una moneda, como dijéramos, nos han metido una moneda extranjera y y esto nos lleva a grandes problemas. Problemas, como le han comentado, de balanza de pagos, que estamos súper endeudados, de deudas, etc. Entonces, ¿la solución cuál sería? Una, que puesto que está tan mal diseñado y se está viendo que todos los países europeos van cayendo, y entonces esto les obliga por sus propios intereses a cambiar las normas, ya no solamente porque seamos luchadores, sino porque como está mal diseñado, esto tiene que cambiar poco a poco. Y estamos viendo como el Banco Central Europeo, que decía no, algunas cositas va haciendo porque si no esto se le derrumba. Y luego, que se caiga por presiones y por su propio mal diseño de que está en Europa. O la otra alternativa, que hay gente que ya lo está apuntando él, que es unos que se salgan, se junten y hagan una cosa parecida a lo que pasó en Latinoamérica con el ALBA, y que sea un grupo, y entonces ese es el gran debate. Y yo creo que efectivamente el otro día la entrevista de Randall Bray nos decía que de todas formas no se entiende cómo en España y en los países europeos por lo menos no se ha hecho un estudio de qué supondría salirse del euro, qué coste, por lo menos el estudio y hacer comparación. Y luego hay otro grupo de personas que piensan que no nos podemos mover de momento de Europa porque los ciudadanos no están concienciados. Cuando estemos concienciados decidimos qué hacemos, pero ahora hasta que no estemos concienciados es muy difícil tomar partido. Nada más. Bueno, pero Grecia ya les va concienciados, ¿eh? No tanto, Pero se quieren quedar en Europa. No, la gente ha votado que no. O sea, pero no a si la el problema es que austeridad. ha votado por arriba. Pero no a Es la que el problema es que, aunque el pueblo ya ha dicho que sí, siempre ha hecho todo por tierra. Y Varoufakis no a la austeridad. me quedo con el brazo cuando yo he bebido en la botella. Hay no, una lucha de intereses dentro de lo que te hablan. ¿Aquel agua de quién es? Mi pregunta es que
Totalmente estoy de acuerdo en que el problema no es económico, sino político. Aquí hay unos intereses políticos muy seguros y muy fuertes. Entonces ese problema está en tener claros qué problemas son los que surgen y luego, por supuesto, Acércatelo. ¿me habéis oído un poquito? La diferencia de políticos con que tenemos que tener claro cuál es el problema económico y político. Y como él muy bien ha dicho, el problema es político. Entonces yo creo que Syriza, cuando han conseguido el poder, tenían que tener muy claro en desenmascarar la parte política y tener un plan B o un plan P. Pero el plan B, yo pensaba que eran los BRIC. Ahí está el dinero que han desparramado por los Juegos Olímpicos, que han pedido un montón de millones y al final nadie sabe esa fuga de dinero. Luego, las bases americanas. Las bases americanas es un papel muy fuerte que juegan. Grecia interesa a América del Norte, a los yanquis, porque es un puente muy importante para Oriente. Entonces están pretendiendo estrangular a Grecia. Entonces, lo que yo no entiendo de Syriza, cómo no sabían o no se han dado cuenta qué es lo que está pasando, sabiendo todo el pastel que tenían ahí. La nueva democracia que nos han dejado machacados, el despilfarro y los engaños tan atroces, pero cuando hay una base americana tan fuerte, que está firmada, que está apoyada por los alemanes, por Europa, Francia, el resto de Europa, tiene que haber otra alternativa B. Yo pensaba que eran los BRIC, pero los BRIC no están ahí. ¿El BRIC se refiere? Bueno, Rusia... El banco... No, Brasil, Rusia, China... Sí, Rusia, China... Pueden estar. Entonces, esas negociaciones... Es posterior, ¿no? Eso nos lleva a otro tema. Claro. Ya, pero es una alternativa que... Logístico, y política también. geopolítico. Y político también. Geopolítico. Y geopolítico porque a Rusia también le puede interesar. Le puede claro. interesar. Y ahí puede jugar un papel. Vamos, por eso está, vamos a ver, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional está en Washington. Perdona que no interrumpa. Localizado. Ricardo, perdona que te interrumpa un momento. Yo no sé si responder a las preguntas, porque han sido bastantes, y no dejar aquí que no nos vamos a acordar de todas las preguntas. Yo creo que esto es fundamental. Bueno, digamos que hay cosas que evidentemente creemos que estamos informados porque estamos en las redes. Yo creo, me siento medianamente informado, dedico mucho tiempo a informarme, estoy metido en un montón de eso que me mandan cada día y no tengo suficiente tiempo de estos temas siempre, no de otros, de temas parecidos a la Unión Europea y conectados en este momento al TTIP, pero hay cosas que evidentemente no nos enteramos, pero nos terminamos enterando de cosas. Por ejemplo, ¿por qué Obama llama un día sí y otro no? Tiene hilo directo evidentemente con Lagarde, que está en Washington y que como diría, remite o da lo que va haciendo, va cadenciando desde el punto de vista político a Obama en función de tanto con el TTIP como, por ejemplo, con relación a la postura de Grecia. Y ha dicho, a Grecia no se puede venir a bancarrota. Yo no puedo tolerar que Grecia llegue a un acuerdo con los rusos en el oleoducto turco, porque claro, Rusia no está para prestar mucho dinero, pero vamos, para prestar es que las cantidades que estamos hablando para rescatar a Grecia y lo que está discutiendo, vamos a ver, es que son miserables, es que estamos hablando, el otro día dejan 100 euros, perdón, 1000 euros, cosas de ese tipo. Es que si no pongas 3000 euros no te doy dinero para la banca, cosas, cuando aquí se ha despilfarrado y ha metido a mano gente a título individual que son miles de millones.
Es decir, que hay que tener una idea de la dimensión de la cosa. Y a los griegos les están estrangulando porque tiene que ser esto. Y estamos hablando ahí una diferencia de 1.000 millones de euros, que es una cosa que aquí se hace en cualquier parida de un aeropuerto que mal hecho, vamos, son cantidades y ahí se está jugando todo eso. Bueno, entonces, en España yo no lo conozco, si ha habido, supongo que sí, pero yo no conozco, a lo mejor la universidad en algún sitio, en algún centro, si ha hecho el impacto. Sí conozco y lo tengo descargado, no me lo he leído todavía. Hay un estudio hecho en Grecia sobre el impacto salido de Grecia. Está muy claro y muy bien hecho. Está hecho por economistas griegos y ahí está. Pero bueno, ese sería el impacto económico, pero siempre está el tema político, como yo estoy diciendo, lo que es geoestratégico. Evidentemente, España tiene una posición geoestratégica importante, pero Grecia, que está en estos momentos, en esta coyuntura, que está junto al tema del islamismo, está el tema del follón de Siria y todo esto, vamos, es que si Grecia en este momento, que yo no sé qué acuerdo se habrá llegado con Putin, pero le dice, oye, si me echas una mano, me prestas dinero, ya te lo devolveré, mira, me pasas o me pagas y te dejo pasar, y eso es lo que y Obama no puede permitir esto, el tema de Ucrania tampoco lo puede permitir, son temas de un calado, de una importancia, y eso tiene una baza. ¿Por qué Syriza no la ha jugado, no la puede jugar? No lo sé. Yo ya no me meto, pero ese es el tema. Pero evidentemente, ahí también se han contemplado otras alternativas, ya por encima, el estudio ya hecho por otras entidades, pero no académicos en profundidad como se han mencionado en Grecia, que yo me quito el sombrero de los economistas tan buenos que tiene Grecia, que son pioneros en el análisis de la deuda, que para mí han sido los que han ido marcando las pautas en los 5 últimos años, porque aquí, bueno, hay gente y hay economistas buenos, pero es que allí han ido anticipándose a lo que pasaba, ¿no? Desde hace ya un montón de años. Y son de referencia de cualquier análisis que se quiera hacer a nivel mundial, es decir, que tienen en el tema de la deuda, en el tema del euro, en un montón de temas tienen construido mucho, ¿no? Pero bueno, eso también a lo mejor sería momento también de trabajarlo entre nosotros, de difundirlo y de analizarlo, ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia. Pero en principio no tendría que ser catastrófico si Grecia se sale del euro, no pasa nada, porque ¿qué pasaría? Que la inflación, lo que puede ser la pérdida del PIB, ya ha perdido un 25% en los últimos 4 años. Tendría que bajar el PIB un 40%, un 30-40%, que es lo que se estima, vale, es mucho, vale. Pero eso, si tiene posibilidad de autogeneración, de crecimiento, si al tener una devaluación interna fuerte puede empezar a exportar y tiene capacidad exportadora y crece a una tasa, por decir, por encima del 2%, 3% creo que está empezando España. España está empezando a resolver porque hemos rescatado a los bancos. Por si no lo sabéis o no lo sabíamos, creo que lo sabemos, lo que hemos pagado para salvar a Bankia, ya nos han dicho que no lo vamos a recuperar nunca en la vida, que nos podemos olvidar, lo ha dicho ya el Fondo Monetario, lo ha dicho el Banco Central, nos olvidamos, nos dirán lo que nos dé la gana, pero eso son cosas que tienes que poner el dinero, hay que rescatar a los bancos en primer lugar, cuando el mismo del Banco Central Europeo dijo en un momento que ¿por qué no se pueden dejar caer los bancos? ¿Por qué no se pueden dejar? Porque hay otros bancos en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que pagar los bancos que interesan a una gente? No los ahorradores, sino a los que están especulando e invirtiendo los bancos o se están llevando en su cartera el patrimonio de los bancos. Vamos, eso escapa de cualquier no vale. Pero en el tema de Grecia, llegar a una devaluación interna, bueno, sería empezar, pero con lo que tiene, pero claro, ¿qué puede hacer ahora? Si resulta que para hacer esto tiene que firmar y uno de los activos más importantes, productivos de este tipo, como es el puerto del Pireo, que es muy importante para la economía griega, y otras muchas cosas, van a ir a manos de los chinos, de los rusos, de no se sabe quién, o se tiene que privatizar,
¿qué capacidad propia de crecimiento autónomo le van dejando? El turismo, bueno, pues el turismo es una cosa que está bien, pero es una cosa que no puede ser el turismo de crecimiento. Tiene que haber una base sólida, no solamente financiarizada y de banca, sino productiva, sea de la agricultura, sea de la industria, lo que sea, para que puedas crecer, puedas exportar y puedas alimentar. Eso es el catón de la economía. Entonces puede hacerse. Que al principio es muy duro, vale, muy duro, pero se puede poner a cara de perro y decir no pago nada, como hizo Argentina en un momento, vamos al Club de París, pero además es que se lo van a hacer así, porque el cabezota de Sauler lo ha dicho que lo va a hacer así, va a decir, ya está proponiendo que quieren expulsar a Grecia durante 5 años del euro, y que ya veremos. Y yo no sé qué va a salir, porque ahí hay un conflicto, vamos a tardar 15 días en enterarnos, pero es algo que está ahí, empuja, es decir, por uno los alemanes que dicen que ahora nos queréis dar lecciones de democracia, pues os vais a enterar con el referéndum, ahora vais a tener que pasar por el arco. Y hay una pugna incluso, yo he leído y he visto que el referéndum en un momento lo hizo Tsipras por un tema casi de decir, hago el referéndum como ya perder me quito del medio, es decir, también eso se ha dicho por periódicos como de Telegraph y otros, es decir, yo no sé, porque son cosas que no nos vamos a enterar nunca por qué, pero evidentemente el pueblo griego está defraudado, tiene razones para estar defraudado porque va a suponer más apretarse el cinturón, menos pensiones, más pobreza y más miseria. Y esto es así. Es decir, que la devaluación interna que tendría que hacer de golpe de ese 40% que le queda, lo que le tenga que dar, la va a ir de a poquito durante 5 años, pero lo va a hacer esa devaluación interna y van a vivir cada vez peor y van a reajustarse, ese reajuste independientemente de la deuda que la van a tener ahí para toda la vida, pero va a suponer una pérdida de poder adquisitivo cada vez más y más recortes. Y este es el camino que le han dicho. Ahora, ¿por qué si este escenario lo había contemplado, que yo ya hasta ahí ya me resulta complicado por todos en interpretación? A ver, Óscar. Yo creo que para entender lo que pasa en Europa es algo teóricamente sencillo, pero que a lo mejor para los medios o las personas que se limitan a escuchar lo que dicen los medios generalistas es complicado de entender. En principio, claro, pues no sé, a ver cómo empiezo a explicarlo. Pues, se supone que a raíz de las elecciones de enero en Grecia, cualquier partido o cualquier candidato, cualquiera que quiera llegar al gobierno a cambiar unas cosas que no funcionan porque el pueblo quiere cambiarlo, porque dice no queremos endeudarnos, no queremos estar pagando una deuda, no queremos que nuestros recursos se destinen a los bancos, a pagar deudas de otros, etcétera, etcétera, a generar más paro. Si el pueblo quiere cambiar eso y hacer un proceso electoral y donde alguien que promete por lo menos defender los intereses del pueblo, pues cuando llega y tal, se encuentra con una situación donde ese país pues no es soberano. Al final se encuentra un paraguas mayor, que es la Unión Europea, que es un gran imperio que se ha ido generando a lo largo de una serie de años, que al final se erige en un protectorado donde los países no son soberanos y le dice, tú tienes que hacer esto porque lo digo yo y punto pelota, da igual lo que ha dicho el pueblo, lo que han dicho las elecciones. Entonces ese es el supuesto pacto social que hace pues 10, 30 años, 20, da igual, en cualquier momento, ese pacto social y democrático que se supone que había, pues no se ha cumplido y además que de manera totalmente increíble está legitimado por el resto de países. Entonces, cuando ponen por encima cuestiones económicas, que podrán ser o no ser, pero cuando se ponen por delante cuestiones económicas, en vez de poner por delante lo que es valores democráticos, que son la soberanía popular y que los países pueden depender, etcétera, pueden decidir por sí mismos, cuando todo eso se olvida, claro, vamos abocados a lo que vamos pues dedicados, pues, no sé, a una dictadura del capital, a un fascismo totalmente, un fascismo social, donde impera lo que es el poder del dinero y de las cuestiones económicas por encima de la capacidad democrática de los países. Entonces, mientras eso no esté en la cabeza de la gente, vamos a estar diciendo, es que debe tanto, es que no sé cuántos, digo, sí, con los baremos
con los baremos neoliberales esas cifras eran ciertas incluso, pero es que esos baremos no son democráticos. ¿Qué podemos poner, la democracia o los baremos neoliberales? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo defiendo los valores democráticos por encima de todo, porque además los baremos neoliberales son antidemocráticos en sí mismos, generan deuda odiosa e ilegal. Y eso, y entonces cuando uno dice, la legalidad, sí, la legalidad sí, pero para los que tienen dinero, eso no, la legalidad no vale. Vale la de tú endeudar a los demás, saltándote incluso las normas democráticas, porque te obligan a aceptar normas que no han sido elegidas democráticamente por nadie. Entonces generan una estructura imperialista donde crean un imperio de la Unión Europea y el que quiera bien, y si no, ese gran club que dicen, pues claro, es un club de privilegiados donde tú o te ciñes a ello o entonces pues te haremos la griega, que habrá que acuñarlo desde ahora, hacer la griega, algo así, ¿no? El que no se somete a lo que son las reglas de ese club de privilegiados, y habrá que hacer eso. Entonces esa es parte de la cuestión, y entonces yo para intentar que esto digamos que esto llegue a más gente, yo propondría, si hubiera tenido la posibilidad mínima de decirle a Tsipras, porque es el que en este momento está en el atolladero, pero nos puede suceder a nosotros, a cualquier otro dentro de nada, yo le hubiera propuesto que hubiera hecho una oferta donde diciendo, pues mire, lo que ustedes nos han obligado a aceptar como políticas neoliberales suyas llevan muchos años fracasando. Nosotros creemos que eso es así, el pueblo lo cree así. Nosotros creemos que tenemos la legitimidad para poder hacer otras cosas porque así lo ha dicho nuestro pueblo. Ustedes tienen el poder y ustedes se empeñan en que no podemos hacerlo. Y nosotros creemos que sí. Y dice, bueno, pues ahí tenemos un enfrentamiento totalmente ideológico de unos contra otros. Y dice, pues propongo una solución en el sentido de como ustedes tienen el poder de la fuerza y del dinero, podemos aceptar una prórroga extra de, digamos, 6 meses o un año, de aceptar sus condiciones, pero condicionalmente. Es decir, si ustedes diseñan una política para nosotros, con unos objetivos a corto plazo que se van cumpliendo para demostrar que esas políticas van orientadas a reducir la deuda, a que los servicios sociales vayan mejorando, a reducir el paro, etcétera, etcétera. Si vemos que en un plazo corto de tiempo esas medidas que ustedes nos han propuesto funcionan y van en esa medida con unas cosas objetivas que podamos entre todos deducir que sí son o no son, entonces podríamos seguir por esa línea. Pero si eso, pasado ese poco tiempo, no llega, entonces ustedes tendrán que aceptar su fracaso y de la misma manera que ustedes nos han obligado a hacer políticas que no nos gustan, que van contra nuestra forma de pensar, ahora ustedes tienen que dejarnos hacer a nosotros nuestra forma de pensar, nos tienen que financiar para ello, que para eso está los estatutos de la Unión Europea. Entonces nosotros nos tienen que dejar desarrollar nuestra política y demostrar que nosotros podemos hacer que esto vaya hacia arriba y que el pueblo griego pueda salir del atolladero. ¿Aceptarían ustedes esas condiciones? Yo le propondría a Grecia y a cualquiera que se vea en esta situación que hiciera una propuesta en ese sentido. ¿Lo han hecho? No, en ese sentido no lo han hecho, pero podrían hacerlo. No son así, pero claro, es que digo que podrían haber hecho esa propuesta. Lo han hecho. Si lo han hecho, si esta es la tercera, se ha fracasado. Este es el tercer rescate que se va a hacer. Ya lo han hecho. Lo que yo propongo es hacer algo donde se deje de manifiesto para siempre, en teoría, que lo que se hace va orientado en la línea de sacar al país de la ruina y que funcione. Eso no lo ha dicho. Se ha hecho. No, eso no se ha hecho en ningún momento. Y de tal manera que haremos objetivos teóricamente o consensuados donde diga, si llega a este límite tal cifra, eso es bueno, y si llega a tal cifra, malo. Pues eso no se ha hecho en ningún momento, nunca se ha hecho. El problema de la negociación, que lo comentabas tú, la diferencia de negociación del día 25, lo del referéndum y lo de ahora, es en los términos que ellos negocian, es que en el día 25 no había nada de estructuración de la deuda, que no es que sea no es que sea la panacea, pero por lo menos cuando estás endeudado, si te dicen solamente endeudate más y la deuda sigue creciendo sin poder reestructurarla, eso, ninguna de las cosas es buena, ni la estructuración en sí misma ni seguir sin reestructuración, pero la reestructuración en teoría es menos mala porque te permite respirar un poquito. Entonces no contemplaban la reestructuración el día 25 del referéndum. Entonces ha metido en
la negociación de la situación de la deuda. Esa es una gran diferencia. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Liliana. No, poner la propuesta, se ha dicho que debería haber hecho Tsipras para poner en tela de juicio lo que es la política neoliberal y que se fuera para siempre. Si quieres contestar a la... A ver, vamos a cambiar. Es que esta ya la tercera y además lo que van a hacer es un churro porque va a salir son las condiciones que las eso ya lo sabemos, hay experiencia. Bueno, yo lo que opino es que estamos viviendo de acuerdo con los calendarios, las horas y los horarios que nos están fijando los medios de comunicación masivos. O sea, nos están bombardeando con noticias cada hora, fijaros, en donde son los grandes medios los que están realmente controlando los tiempos. Fijaros que nos está pasando como cuando España subía y bajaba la prima de riesgo de un día para otro, ¿no? Y nosotros, digamos, los pueblos estamos reaccionando en función de esas, digamos, de ese constante bombardeo de noticias en relación a lo que hace el gobierno griego o deja de hacer. Pero fijaros, una situación tan calamitosa como a la que nos han abocado, desde luego tampoco creamos que se puede solucionar o decidir sobre ella en días ni en semanas. Entonces, hombre, yo creo que en la situación, yo me acuerdo, bueno, hace poco, cuando vinieron aquí los auditores de la deuda, en donde estaba un colombiano, David Munevar, Diego Borda, el ecuatoriano, estaba también nuestro compañero de español, Daniel Albarracín. Daniel Albarracín y Carlos, y bueno, y ellos estaban eso. De Varoufakis. Claro, y entonces ellos nos contaban, bueno, primero, que no es verdad que ellos hubieran podido auditar esa deuda con todos los datos que va, no tenían todos los datos para poder auditar. Y aún así tuvieron que tomar una decisión a los efectos de comunicación del propio gobierno Syriza. Y es, ¿qué decimos? ¿Que no podemos auditar? ¿O decimos vamos a intentar con los datos que tenemos, vamos a intentar auditar y sacar un informe? Digo, mira, pues apostamos por sacar el informe. ¿Por qué? Porque es necesario para contrarrestar toda esa información que nos están vendiendo. Y entonces nos lo dijeron. Y luego en el informe se vio. Y luego ellos en las conversaciones que teníamos nos decían, hemos descubierto que el gran grueso de la deuda también, o que el endeudamiento se ha producido también por gasto militar, ¿no? O sea, hay una gran partida, digamos, dentro de esa deuda que es gasto militar comprometido, entre otras cosas, porque también los griegos han estado durante siglos en una dinámica de enfrentamiento con los pueblos que les quedan a oriente, con los turcos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí había habido una especie de cultura de ese enfrentamiento que auspiciada y potenciada, desde luego, en el momento en que entran en la OTAN, donde tienen que adquirir unos compromisos, porque ellos han hecho de muralla, de parapeto en Europa con relación a los turcos y a otros pueblos que están más al sur. Y entonces ahí han hecho un papel que desde luego ellos mismos incluso han financiado, pero supuestamente protegiendo a todos los países de la OTAN. Entonces, en esos compromisos, desligarse de esos compromisos, romper esos compromisos, cuando uno de los partidos que está apoyando supuestamente al gobierno es esa ultraderecha que ha exigido, ya lo sabéis, las exigencias de no romper con la OTAN, por ejemplo, ¿no? En todo eso se están jugando cantidades de contradicciones que no son fáciles de resolver, que además salir del euro no significa que es que mañana ya estamos tan ricamente intercambiando bienes aquí y allá. No, es que eso requiere unas infraestructuras muy complejas por las cuales incluso emitir moneda significa tiempo. Y yo creo, sinceramente, que ahora Syriza lo que está ganando es tiempo. Que en las negociaciones aquí y allá, o sea, que en ese tira y afloja en donde está de alguna manera diciendo ya estoy aquí empoderado con el pueblo, con un referéndum impresionante y tal, pero en la mesa de negociación pues yo juego a las dos cartas, ¿no? A que sí voy a intentar cumplir porque mi pueblo me ha dicho que no acepte la austeridad, que no acepte los recortes, pero que me quede en el euro. Exacto. Eso es lo que ha dicho el pueblo griego. Exacto. Entonces no nos engañemos, el pueblo no ha dicho que es que nos vayamos del euro, al contrario, la campaña que ha hecho Syriza es
no aceptamos estas negociaciones de austeridad y recortes, pero vamos a insistir en quedarnos en el euro, porque eso es lo que quiere el pueblo griego, o por lo menos es lo que le han vendido durante décadas, que era imposible salirse del euro. Entonces, claro, cuando se encuentran ante eso, que es absolutamente contradictorio lo uno con lo otro en las circunstancias actuales de la negociación, ¿qué están haciendo ellos? Ganar tiempo. Porque probablemente lo que te dicen los analistas es que seguramente van a salir del euro. ¿Pero cuándo? Ahora mismo yo creo que lo que está planteándose Syriza es el cuándo. ¿Cuándo y en qué condiciones, ¿no? Se sale del euro? Y eso, pues obviamente lo que no puede decir es que, anda chicos, ahora que me gana el referente nos vamos del euro. No, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque primero, probablemente nosotros estaríamos tan contentos porque, entre otras cosas, Grecia nos serviría de modelo de qué pasa con un país cuando sale del euro. Y nosotros tan contentos, el resto de los países viendo cómo los griegos se comen ese marrón. Y no es tan fácil, porque los griegos primero no se sienten, digamos, no han decidido eso. Y yo me imagino que Varoufakis y todos estos dicen, hombre, vamos a ver cómo lo hacemos, sin que nos jodamos los griegos. Claro, a ver si van a ser ellos, digamos, el ratón de laboratorio para saber cómo funciona esto sin el euro, ¿no? Entonces, yo creo que desde fuera, o sea, yo digo que los pueblos se tienen que movilizar, el pueblo griego está movilizado, tiene que seguir las cosas, tiene que seguir la presión, desde luego, pero nosotros que intentamos ser analíticos en todo esto, no tenemos que comportarnos como si nosotros hubiésemos allí votado en el referéndum. Tenemos que comportarnos como el pueblo que se solidariza con otro pueblo que la está pasando canutas y que vamos a ver cómo se gestiona esto, que está lleno de contradicciones y que las cosas no son ni blancas ni negras, sino de todos los colores. Entonces, en ese sentido yo doy un voto de confianza no al gobierno de Syriza, sino al pueblo griego que tiene sus 1000 contradicciones y que tendrá que resolverlas. Exacto. Ricardo, parte de las cosas que yo iba a preguntar ya se han dicho, pero yo quería insistir, no sé si se puede responder si a lo mejor la salida del euro de Grecia podría, si lo han analizado bien, y han llegado a la conclusión de que podría generar más deuda por el cambio de moneda y todo eso. No sé si puede responder a eso. Bueno, ¿se oye? No se oye. No, es que has bajado la pestaña. No, en el... Ahí. Ahora. No. Hola. Ahora sí. Vamos a ver. Acércatelo, Ricardo. El tema que usted puede plantear, vamos a ver, es que se está haciendo, es dramático, ha bajado el volumen. Al pueblo griego, porque vemos día a día que se está deteriorando todo. Tú dices, muy bien, que hagan lo que quieran, pero resulta que si los bancos te cortan el grifo y no puedes dar dinero a la gente, este es un problema, ¿no? Digo yo, este es un problema. Y si es el Banco Central Europeo el que mueve la manija, pues es complicado, ¿no? Entonces, acudir a los mercados internacionales, pues no, porque te van a pedir te van a pedir unos intereses que no puedes pagar de ninguna manera. Estando como estás ahora, con un límite de deuda del 175 del PIB y con un 800 o 1000 en la prima de riesgo, pues lo tienes mal. Es decir, que tú no puedes pagar cada vez, los intereses serán mayores y la pelota será mayor. Es decir, mal, es decir, puedes hacerlo, pero evidentemente es complicado. No vas a tener los mercados. La única solución es que hubiera un acuerdo con la Unión Europea, con el Banco Central Europeo, etcétera, pero no un acuerdo como están haciendo ahora, que es de decir
a pesar de que todo el mundo, menos los bancos alemanes o el gobierno alemán, a mí me mandan el boletín del Deutsche Bank, siempre van por el mismo camino, el tema del neoliberalismo, el tema de la austeridad, que es la única manera, y de aquí no me apeo. Y quiere decirse que eso no se va a apear por muchas críticas que han dicho, pero se lo han explicado, todo el mundo lo ha explicado todo el mundo, ¿no? Es decir, si tú estás ahogando con una serie de medicinas, tú tienes un paciente de estas características y lo que le estás dando es que no le permites de ninguna manera, le quitas todas las constantes vitales, no puede crecer para nada. Entonces, si no puedes a trabajar, por decir, no puedes generar un salario, no puedes. Eso es lo que están haciendo. Es como si una persona que puede decir cualquiera de nosotros tuviera una deuda enorme que te están exigiendo, que vienen unos mafiosos a hacerlo, pero te están poniendo cloroformo y te dejan en la cama. Tú no puedes hacer nada, no puedes generar ingresos para pagar esa deuda. Pues es la medicina que es bestial y es la que están aplicando, la que todo el mundo está diciendo, pero ellos tienen sin cuidado, porque es una política, primero, de que creen que la austeridad es la que resuelve los problemas, cuando está ampliamente cuestionado por todo el mundo. Y segundo, que el tema es que esa política de austeridad les va muy bien a algunos países, pero a otros no les va tan bien. Entonces, ahí no se quieren apear. Se podría llegar a un acuerdo, eso es lo que esperamos antes del referéndum, eso es que esperábamos incluso después, pero creo que la negociación, como decía la prensa, nos está diciendo, va a ser difícil y van a ir a exigir todavía más cosas. El tema es que si el problema, quedarse o no quedarse en el euro, también es una cuestión de educación popular. Es que tampoco es un chollo quedarse en el euro. El pueblo griego o el pueblo español que diga es que me quiero quedar, es una pataleta que hemos cogido. ¿Por qué no buscamos otros caminos alternativos y nos ponemos de acuerdo con otros pueblos? ¿Por qué seguir en un club, entre comillas, que ya se ve claramente cuáles son las consecuencias? Te puedes plantar, lo hizo Argentina, lo hizo Ecuador en algún momento, tú te puedes plantar y dices no pago, no pago. Ahora nos vamos al Tribunal de París y ahora empezamos a ver, pues mira, me tienes que quitar una quita de no sé cuánto, pues mira, ya veré si te pago, no sé, ya te plantas así y la solución es tú planteas el problema y la solución es que te las den otros, ya está. Pero que de alguna manera, pero a partir de ahí el escenario es otro, Yo me temo que el escenario, dentro de lo que está planteando, puesto que creo que también en lo que se llama, entre comillas, construcción o deconstrucción, no sé cómo llamarlo, europea, evidentemente todo es muy provisional, todas las cosas se van haciendo sobre la marcha, el MEDI, lo que quieras, se van haciendo sobre la marcha, no es algo que está planificado, sino que en función de los errores se van haciendo cosas, pero no hay una política clara y un diseño claro desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y eso, en crisis como esta, pone de manifiesto que hay lagunas tremendas, independientemente que puedan favorecer más o menos, pues van a tener que seguir pasando. El Banco Central Europeo dijo hace un montón de tiempo, porque se lo prohibía el gobierno alemán, se lo prohibía el Bundesbank, que tienen hilo directo, están en una parte, están en la misma ciudad o al lado, y bueno, hilo súper directo, ¿no? Y dijeron, no, nosotros no podemos admitir que le dice el Maastricht, ¿no? Que haya que se ayude a los gobiernos, pero después, tan importante desde el punto de vista de imagen geopolítica es que el euro funcione, como que Draghi dijo en un momento, haré todo lo posible para que el euro siga. Y evidentemente lo que ha hecho ha sido, cuando ha sido necesario insuflar dinero al aparato productivo, lo ha hecho, y si no, nosotros estaremos en estos momentos, igual que Grecia, tenemos una mínima de riesgo del 700%, puede bajar
pero con los vaivenes del mercado se nos puede poner donde sea, en cualquier momento, porque los mercados dicen que optimizan los recursos, pero es la locura y la especulación y los que nos dominan, es decir, que eso es una locura, pero si tú tienes las riendas del caballo, si puedes hacerlo y tienes sobre todo un potencial económico de 500 o 300 millones que sean de europeos, que a nivel, junto con Estados Unidos, es el 40% de la riqueza mundial, claro que tienes instrumentos, lo ha hecho Estados Unidos. Lo ha hecho Estados Unidos con su Reserva Federal. ¿Por qué no lo hace el Banco Central Europeo? Ha empezado a hacer, con el tema de la expansión cuantitativa, algunas cosas, y con el tema de ir inyectando y comprando deuda a los países. Lo puede hacer porque todo es un tema de confianza. Un tema de confianza. Si tú haces eso y te enfrentas a los mercados directamente, los mercados no pueden contigo. Pueden ir contra un país, una cosa pequeña como puede ser Grecia, pero contra la Unión Europea en conjunto no pueden. Entonces, así, si se quisiera, sí habría política. Ahora, el tema es que si esa alternativa no se permite responder tu pregunta al pueblo griego de que pueda se limiten las cosas y pueda tomar conciencia si le conviene en estas circunstancias o no estar o no en el euro, porque lo que estaba en definitiva es que va a haber un ajuste en el PIB, que ya ha perdido un 25%, pero va a haber, se prevé en los próximos años, un 40%. Entonces eso, o lo haces de golpe, fuera del euro, es decir, de una vez, o lo haces de a poquito, aguantando y bajando la sanidad, el no sé qué, no sé cuándo, imponiéndote, en vez de ser tú el que digas cómo repartes el presupuesto, qué tipo de impuestos pones y qué tipo de gastos. Esa es la diferencia, es un tema de soberanía, es un tema político, es un tema de compartir con otros, ¿no? Yo hasta la coronilla de que no. Porque cada vez hablamos menos de la vida que nos va. Dale la vuelta al micro. Dale la vuelta. Cada vez hablamos menos. Dale la vuelta al micro. Dale la vuelta. Cada vez hablamos menos. Al micro, al micro, al micro. ¿Para qué queremos el dinero? Cuando a lo mejor que tienes la parte de hablar para los Dios. No. Las rayitas para ti. Perdonad. Cada vez hablamos menos de la calidad de vida. Justamente estamos todos dentro de lo que hablan los mercados. Los mercados, esos señores, antes de entrar en el euro, hablábamos más de relaciones sociales, hablábamos más de irnos al campo, de qué hacíamos con el parque de no sé qué, de no sé cuál. Hablábamos más de nuestros barrios. Cuando aquí ha habido luchas, cuando Franco murió, estábamos preocupados por cómo mejorar nuestros barrios, y se mejoraron. Pero es que ahora todo forma parte de las ayudas que nos den de no sé dónde y no sé cuál, pero como estamos hipotecados por los mercados esos, que yo es que odio la palabra mercado, porque eso es globalización. Pero es que ¿a qué nos ha llevado la globalización? A quitarnos la independencia de pensar. Yo cada vez veo menos que la gente hable de vida cotidiana y de cómo opinar. Estamos todo el tiempo, este señor ha hecho un discurso maravilloso, muy técnico, muy maravilloso, pero es que todo está en el tema de cómo vamos a pagar la deuda, cuándo vamos a terminar, cómo lo vamos a hacer, y así a todos los niveles. La gran trampa cuando decíamos, ¿qué hacer? Pues es que a lo mejor nos teníamos que ir pensando qué hacer en la vida cotidiana para salirnos un poco de ese rollo que nos tienen marcado y machacado día a día. Porque si miramos ahora mismo lo que nos viene encima, cada vez nos suben más el tema de las eléctricas, cada vez luego vienen las elecciones y nos lo bajan para que sigan gobernando los mismos. Es de qué manera juegan y cómo, conociendo ellos y manejando al pueblo en general, consiguen los votos. Porque no podemos olvidar de que con todo el ladronicio y todo el robo que ha hecho este gobierno que nos gobierna aquí, que es un lameculos de la Merkel y todo el Rajoy ¿cómo hay un porcentaje tan elevado que sigue votando a ese señor? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos han dejado ya? ¿Por qué hemos dejado de hablar de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones cotidianas para estar hablando todo el día de los mercados, del PIB, de no sé qué, de no sé cuál?
y antes estaba en manos de los economistas. Es increíble, es increíble. Nos están quitando hasta la forma de comunicarnos y eso es muy grave. Se dice, yo no sé si usted estará de acuerdo, porque parece ser que lo que se quiere conseguir es un gran, digamos, gobierno mundial, no sé, pero vamos cada vez más a ello, ¿no? Entonces no sé de qué manera, pero eso también tendríamos que tratarlo. ¿De qué manera? Nos salimos del euro y luego nos metemos en el BRIC y luego el Bitcoin, o yo qué sé, que no sé cómo se llama ya, no me da, la cabeza no me da ya, porque cada uno te habla una cosa. Pero realmente estamos hablando siempre de temas económicos. Nunca jamás hablamos de felicidad, nunca jamás hablamos de mantener la naturaleza, nunca hablamos de nuestros intereses, porque la globalización, el gran rollo de la globalización nos ha dejado indefensos. Es como yo lo veo, el día a día. Entonces, yo no sé, ¿qué opináis vosotros? A ver. Ay, bueno, y perdonar, otra cosa que es cuando yo quería haber empezado nada más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque el pueblo griego ha dicho de una manera tajante, un 61%, ¿verdad? No. Y lo que decía era, no me podéis rebajar más porque me estoy muriendo. En España todo está, porque los medios de comunicación sabemos cómo están, pero aquí está viendo, creo, no sé si esto me lo podéis decir, que ha habido 20.000 muertes ya. ¿Es verdad eso o no? Entonces, a nivel individual lo sabemos, a nivel de comunicación de una cierta calidad de personas que nos comunicamos entre nosotros lo sabemos, pero el pueblo ya no lo sabe, pues no, porque el pueblo llano está comido el coco por la maldita televisión que está en manos de los de siempre. Y entonces les dan más veneno. Es que yo veo que ahora mismo, si yo me acuerdo de cuando murió Franco, ahora había mucho más interés. La gente llana estaría muerta de miedo por la dictadura y tal, pero era más receptiva a la gente que se movilizaba por intereses comunes. Pero es que ahora la gente está comido el coco por 20 o 30 cadenas de televisión y entonces le dan la misma mierda. Y cuando se trata de hacer cosas como esta, que estaría ideal, un grupo como el nuestro, con estas tonterías, que estamos haciendo tonterías, lo he dirigido muy bien, pero con estas preguntas que nos hacemos desde nosotros mismos, esto no lo dejan en ningún programa. ¿Por qué se han quitado programas donde la gente opinaba? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez nos dan más basura? Pues porque todo eso forma parte de los intereses, está teledirigido, pero desde arriba. Nos hemos hecho el avión con entrar en la web y encima tenemos que estar agradecidos que sea la prima de riesgo en el mercado. Entonces, yo pregunto, ¿qué creéis vosotros que va a ocurrir después de ese más? ¿Que va a haber un antes y un después? ¿Van a tener que bajarse un poco los humos? ¿Obama va a andar corriendo detrás de Merkel de decir, oye, no te pases, que mira que si te... Yo no lo sé. Yo me he hecho preguntas y como está todo tan borroso, lo único que sí he visto es que Tsipras ha ido corriendo y así como Varoufakis decía, yo me corto el brazo, que a lo mejor era muy así, antes de firmar eso, Tsipras ha ido, y el otro día he estado viendo, afirmó todo lo que le pedía la troika, ¿no? ¿O es mentira? ¿Ves? No ha firmado mentira. nada. No ha firmado nada. No ha firmado nada. Vale, pues muy bien, acláranoslo, porque yo lo que he visto... Si ya lo aclaró la compañera. No, pero yo lo he visto en un sitio comparativamente... No ha firmado nada. Nada. Bueno, nada. Bueno, pues eso está muy bien, ¿vale? Hombre, por favor. Vale, pues si no ha firmado nada, ¿por qué está ¿Qué ha firmado? ¿Se lo sabes tú? El otro día yo he visto algo que decía... ¿Pero quién, Claro, de qué fuentes bebes? No, ¿de qué Porque fuentes? si bebes de la fuente de La Razón, del País o de la ABC... No, de algo pues, que vi. Pero ¿en qué medio? ¿En qué medio? ¿En qué medio? Tienes razón. Bueno, pues no lo sé. Pues ya está. Explícarmelo, por Ah, favor. ya está. Ha presentado una serie de ofertas que están diciendo... Eso, las ofertas. Claro. Pero las ofertas comparativamente verían, algunas son bastante parecidas. En el tema de las pensiones, sí cede, ¿no? ¿En qué otro? En el IVA también cede. Te quiero decir, en cuestiones elementales de la vida, cede. Porque el IVA es para todos, las pensiones es para todos.
si vamos cediendo en eso, es elemental. No ceden nada si ha cedido. La postura es que De momento no ha firmado. el Fondo Monetario... Pero lo ha presentado. Está en el camino. Ahora ha dicho que sí, que hay que reestructurar la deuda, pero eso supone que tiene que haber una quita. Pero ya los alemanes y Merkel ha dicho que de quita nada. Entonces siempre es un tema político. Es decir, que un organismo como el FMI, que no había tomado una postura clara respecto a esto, ahora de pronto se retira las negociaciones y dice a continuación que es partidario de estructurar la deuda griega. Lo ha dicho. Y ahí tenemos todos los días apareciendo y apareciendo todos los días. Compañero, acércate más al micro. Pero eso lo ha dicho y a lo mejor pues los asesores o la gente que tiene, porque el Fondo Monetario está en una dirección, pero también hay analistas y gente que hace trabajos que no son exactamente de la cuerda de los que mandan y son críticos. Pero por lo que sea, han dicho hay que reestructurar la deuda, soy partidario. Y Obama también apoya esa postura. ¿Qué quiere decir reestructurar la deuda? Que reestructurar la deuda no es solamente bajar los intereses y aumentar los plazos, sino que conllevaría una quita. Y ya lo ha dicho, lo ha cuantificado la quita. Una quita importante, puede ser 25%, 40%, 30%, lo que sea. Bueno, pero ahora tenemos, vamos a ver, porque aquí, que quede claro, estamos cuando, en el caso de España, en otras cosas, eran los mercados, eran los fondos de pensión, eran los que controlan los mercados, lo que se llama los mercados desde el punto de vista financiero o de la economía financiera. Pero ahora los acreedores no son los mercados, ni son los bancos. Los acreedores, los que ha puesto los 200 y pico mil millones, son el 60% son los países de la Unión Europea. El 10% es el Fondo Monetario Internacional y luego los bancos, algunos bancos privados, es ya el 10%, son cantidades mínimas, muy pequeñas, pero son, en definitiva, España, Alemania, que he puesto, estoy hablando de memorias, pueden ser las cifras, pero son de este orden de magnitud. Unos 60.000 millones de euros, España que le ha tocado unos 20.000, Francia otros 40.000, en fin, en función del peso económico y demográfico de los países. Esos son los que son los acreedores de Grecia, no son los mercados que han prestado. Entonces, ese es el tema, pero los países, y aquí la voluntad ha dicho, y ya decimos Rajoy, que todavía no han puesto nada, porque alguna parte son en directo, una parte del dinero, y otra parte son avales, que todavía no han tenido que ponerlo. Pero si los tuvieran que poner, sería el equivalente, por ejemplo, al coste que nos ha costado rescatar Bankia, que no sé para qué ha servido, pero del orden de magnitud, 20.000 o 30.000 millones de euros, lo que le costaría a España si se llevara al final a hacerse cargo de la deuda y de ese paquete de reestructuración. Esas son las cifras. Vale, entonces, ¿pero qué ha dicho Alemania? ¿Qué ha dicho Merkel? ¿Qué ha dicho Scholz? ¿Qué dice la gran coalición, el otro, el Gabriel, el que junto con Merkel lleva la gran coalición, que los alemanes no están dispuestos a que se haya una quita ni de un céntimo de euro? Lo han dicho. No sé lo que van a hacer, pero es lo que han dicho, que no están dispuestos y Finlandia, y Holanda, y los países, y Eslovaquia, y los países también, Bulgaria y tal, que no. Entonces es un problema, es un problema, ¿no? De 28, vamos, de tantos 18 que estén en el euro, que los países que llevan la batuta digan que no están dispuestos, que hay una quita, eso es un problema político. ¿Cómo se resuelve ese problema político? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. A ver, Óscar. Sí, además, hilando con esto último, es muy importante. Dicen, es que España hemos prestado 26 millones a los griegos y nos deben tanto y otros han prestado otro y tal y cual. Lo primero, evidentemente, lo que estaba comentando a Ricardo, que realmente prestar dinero constante han sido como menos de 7.000 millones lo que hemos dejado a día de hoy a Grecia. Y el resto son avales, que son como unos 18.000 y pico millones. ¿Qué ocurre? Lo que no se pone en tela de juicio para valorarlo, que es otra cosa también política. Se supone, o se debería suponer, pero no es así, pero se debería suponer que cuando uno presta dinero a alguien, es decir, se convierte en un acreedor, ese acreedor es de buena fe. Es decir, que su interés es que al que le ha prestado el dinero se lo devuelva.
con intereses si quieres, pero que se devuelva y que un día lo más pronto posible se zanje esa deuda. Esto no es así, esto no ocurre así. Se quiere perpetuar las deudas por siempre para tener un sometimiento político y económico a los países. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa misma teoría sobre el caso de España, más sencillo así, sí, con esos 6.000 millones que hemos dejado a Grecia, lo que tiene que hacer España y todos los países igual, porque aún no ha prestado una cantidad similar, pues entonces tendríamos que estar haciendo lo que fuera para que Grecia pudiera prosperar y poder devolvernos ese dinero. Porque de no devolvernos, no es que nos devuelvan los 6.000, es que nos tenemos que poner 18.000 más encima. Y eso no lo dice nadie. Es más caro que Grecia fracase que prospere. Y eso no. Entonces, claro, dices, que Alemania diga, no va a quitar de un euro. Y dices, vale, te va a costar todavía más. Y eso a todos. Aquí eso no lo dicen. Aquí, entonces, claro, dicen, voy, y si ya que Grecia ha hecho un referéndum al pueblo griego, ¿y qué pasa si los alemanes hacen un referéndum para ver que si le hacen una quita a Grecia? Dice, si les explicas esto, le explicas. Sí, además, poniendo también encima de la mesa que Grecia en su día hizo un referéndum para hacer una quita a Alemania hace 50 años o 60, pues si pones eso encima de la mesa, claro, ¿cuál es el dilema? Claro, ¿qué quieres? ¿Pagar más por una cuestión de tozudez? Porque es tozudez pura y dura. Tozudez desde el uso, siendo o sea, siendo muy bajo, ¿no? O sea, es más cosas, pero bueno, entonces, claro, esas cosas no se ponen encima de la mesa, hay que poner todo encima de la mesa, poner todo en contexto, entonces, esa es otra cosa. Y me olvidé una cosa, pero porque casi tantos temas. Bueno, el informe del Rescate de Grecia, que ya lo comentó un poquito en la compañera Eliana y tal, que donde se ha hecho un análisis con lo que tenían y que en teoría esos informes deberían ser vinculantes, porque es un informe que vale, ha habido datos que se han ocultado que no han permitido hacer un informe detallado de cómo han sido las cosas, pero a nivel macro, vale, ya me acuerdo lo que quiere decir. Lo que ha ocurrido en Grecia de lo que se llama un corralito, que no es más que un control de capitales, resulta que es una cosa forzada y el Banco Central Europeo ha decidido cerrar el grifo que llaman, cerrar el grifo a esto. Entonces ha provocado una situación de inseguridad porque hay un sometimiento de los países a esa coyuntura económica, ¿no? Ha habido eso, por ejemplo, Varoufakis se han hecho todos encima, dijo, eso es terrorismo financiero, se han hecho todos encima, y digo yo, desconozco la legislación griega, pero imaginaros que eso mismo, no hablo de gobiernos futuros, lo que sea, imaginaros que eso mismo sucede mañana en España, porque dice el gobierno, el Banco Central Europeo, España le cierra el grifo y tal, y se hace un corralito igual. Según la ley española, eso sí es terrorismo, porque lo dice. La ley española lo dice. Que causar una situación, no me sé exactamente así, pero está ahí escrito. Cuando la ley española define qué es terrorismo, una de las definiciones es que causa una gran inestabilidad en el sistema económico, financiero, etcétera, etcétera. Algo así dice. Entonces, lo define terrorismo como eso, la legislación española. La griega puede que diga algo similar y otras legislaciones no lo sé. Entonces, es terrorismo con la ley en la mano. Lo que se han hecho con Grecia y el Banco Central Europeo, aparte de saltarse las leyes de la propia comunidad de la Unión Europea, porque está obligada, y eso lo han denunciado varios eurodiputados de ICV y otros partidos, han dicho que es que ese corte de grifo ha sido unilateral, porque solamente porque se ha negado a someterse a unas condiciones de una negociación. Y eso no es causa para hacer ese cierre de grifo, salvo la única causa habría sido que de manera formal el Banco Central Europeo hubiese declarado la falta de liquidez de Grecia. En ese caso sí podría haber hecho de manera formal, pero como no lo ha hecho, ha sido algo unilateral, sin ningún tipo de base jurídica, y esto por ello es ilegal. Y entonces se estaban incluso planteando hacer acciones ante la Corte Europea en ese sentido del Banco Central Europeo, que ha sido cuando se ha dicho el terrorismo con toda esta base jurídica. Cuando dice el compañero de por qué hacen esto, no es por una cuestión de lo que llaman ellos inseguridad jurídica.
o sea, o inseguridad financiera, es que ellos tienen que garantizar que los acreedores paguen, o sea, tienen que garantizarlos porque si no se les cae el andamiaje. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que penalizar al acreedor de la manera que sea, aunque sepan que ese acreedor no les puede pagar y aunque sepan que la deuda contraída es una deuda odiosa, ilegítima y todo lo demás. Porque fijaros que la forma, digamos, las tres grandes partidas de esa deuda es créditos al consumo, créditos al mercado inmobiliario, en el caso español es mucho más crecido, y créditos al gasto militar. Esas son las tres grandes partidas de la deuda que han contraído la mayoría de los países. Pero ¿a quiénes conceden directamente esos créditos? A los bancos fundamentalmente, y solamente en el caso del gasto militar se lo conceden a los países. ¿Qué ha sucedido? Que en el momento, como los países siempre son garantes de las deudas que contraen sus bancos, porque eso es otra de las cosas que no se cuenta con claridad. ¿Por qué cada vez que se establece un banco en tu territorio, tu Estado, o sea, nosotros, tenemos que garantizarle? Se supone que hay un ente, el Banco de España y otra serie de instituciones que le controlarán, ¿no? Que le controlarán, y luego nos damos cuenta que de controles nada, que no ha habido ninguna inspección, ningún control que garantizase que esos bancos estaban actuando con transparencia y digamos racionalmente, ni siquiera eso, sino que aquellos se habían sumado al tren de la burbuja inmobiliaria y han prestado aquí y allá para el consumo y para la especulación inmobiliaria sin ninguna responsabilidad, porque sabían que una vez que no pudieran pagar, pues venía el señor Estado, el papá Estado, y les suplía todos sus agujeros, que al final es lo que ha pasado. El Estado ha tenido que entrar, o sea, nosotros, las arcas públicas han tenido que entrar a tapar esos grandes agujeros y nos lo hemos comido todos. Entonces, claro, ahora, ¿qué pasa? Que así es como funciona el sistema y ellos quieren que eso se garantice, que eso no cambie, que eso siga manteniéndose. Y entonces, aunque saben que las deudas son impagables, digamos, impagables en un tiempo razonable, que es la vida de las personas, como decía la compañera, es que no se habla de cuál es la vida de las personas, pues que tengamos sanidad, que tengamos acceso a la educación, que tengamos un transporte público, que tengamos se satisfagan unas necesidades esenciales y las pensiones para las personas mayores, para las personas enfermas, eso que de alguna manera es el contrato social por el que estamos, digamos, abonados a este Estado, o por lo menos a estas instituciones, como eso no se pague, y no se paga en la vida de las personas, entonces ahora ya nos comprometen, nos endeudan por decenas de años, más allá de lo que vamos a vivir, más allá de lo que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Ese es el absurdo de lo que estamos pagando, una deuda que no se pagará ni en una ni en dos generaciones. A eso es a lo que nos estamos comprometiendo. Ellos saben que eso es así y quieren mantener ese crédito de esa manera, por el tiempo indefinido en que lo están poniendo, porque claro, no se paga ahora, lo reestructuran, entonces dicen, págalo en 15, en 10, en 20, dentro de 15 años se dirá, págalo en otros 20, y así, y seguiremos indefinidamente endeudados, porque así es como funciona el sistema. Entonces, no es por una cuestión de capricho, es para que sigamos endeudados y sigamos pagando y permitiendo la acumulación de esos capitales en quienes controlan realmente las grandes corporaciones financieras y las grandes corporaciones empresariales que producen esos productos que consumimos, esa agua embotellada, esas zapatillas Nike, esas camisetas el lagarto, esos son los que nos están sacando, bueno, esos son los que nos están endeudando. ¿Alguna pregunta más? Ya terminamos, damos el turno por cerrado. Gracias. Bueno, el análisis es apasionante y podríamos tirarnos horas y horas hablando de lo que está pasando, ¿no? Y de que esto en realidad es una estafa para someter a los gobiernos y para empobrecer a los ciudadanos y esclavizarnos, ¿no? La pregunta ha surgido varias veces y yo creo que es lo importante. ¿Cómo metemos esta estafa en la cabeza de las personas? ¿Cómo llegamos? Porque yo veo a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, que simplemente se quedan en decir, es que como Grecia salga del euro, es el caos. Y claro, nadie dice, pero si es que ya están en el caos, eso no les llega, ¿no? Es cómo hacemos para que les llegue eso, porque si consiguiéramos eso,
si no fuera solo Grecia la que estuviera en esa situación, si fueran otros países que también debemos, como España, los que estuviéramos presionando, ¿no?, a la troika, a lo mejor el panorama cambiaría, ¿no? A lo mejor las ofertas de Merkel y a lo mejor la reestructuración de la deuda sería real, a lo mejor. Entonces, ¿cómo conseguimos meter eso en la cabeza de las personas? ¿Te has sacado? Bueno, pues es lo que decía yo antes un poco del caos que digo que es un poco el escenario que yo planteaba antes del caos. Vamos a ver. Si Grecia en esta situación y como está el coste del dinero, que como sabéis se están haciendo, incluso se compra deuda, esto es un programa especulativo a juego, de juegos a corto y medio plazo a intereses negativos. Si el escenario fuera como estamos aquí en el 2011, cuando se metió el 135 de la primera liga española, que estaba en el 700 más o menos, o por ahí. Entonces, en ese momento, ahora habría que hacer los cálculos de otra manera, tengo por ahí las cifras, pero en ese momento, si Grecia se sale del euro y las deudas que tiene es relativamente asumible, porque el Producto Interior Bruto de Grecia pues es más o menos, para que os hagáis una idea, son 200.000, cifras redondas, 200.000 millones de euros, que es más o menos el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid o de Cataluña, más o menos, Es decir, que es como Madrid, como más o menos. Pero claro, no es lo mismo si fuera España y las deudas que tiene cruzadas España con otros países y las deudas que tiene la banca cruzadas con otros prestamistas. En el caso de España, en ese momento, si España pues, se hubiera declarado en quiebra, el pelotazo era a nivel mundial tan grande que estamos hablando, es que es un efecto dominó, porque cae tal banco, los efectos caen en el otro, es un efecto dominó, el impacto sobre la economía mundial sería inasumible, sencillamente inasumible. Eran 16 billones, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, de euros, teniendo en cuenta que el Producto Mundial Bruto debe andar en estos momentos por 70-80 billones. Entonces es absolutamente era el crack de 29 multiplicado probablemente por no sé cuánto, ¿no? Inasumible. Entonces todo eso es un ejercicio, aunque no nos guste hablar del PIB y todas estas cosas, es un ejercicio que está cogido todo con unos alfileres que si falla una parte de la cadena, se viene todo el andamiaje de la estructura por eso está bien justificado, como estamos planteando aquí, lo que significa la deuda para toda la vida, es estar siempre pendientes de este mecanismo de transferencias financiarizadas que no tienen nada que ver con la economía real, pero que manejan unos cuantos, ¿no? Y eso es así. Entonces, el orden es que en estos momentos el impacto de Grecia para Europa es asumible y por eso le pueden echar o le pueden forcejear hasta que afecte las condiciones más miserables, pero otra cosa es si hay un efecto dominó y esto empiezan a subir otra vez, y pueden subir en cualquier momento, los mercados, ya no los gobiernos, que puede haber una negociación política, los mercados especulativos, pues tipo Soros o quien compre, empezar a mover los mercados y se pone la prima de riesgo a unos niveles que no solamente España no puede pagar, porque todas las deudas, la de España, ya lo he dicho antes, la de Francia, la de Inglaterra, unas más que otras, la de Estados Unidos, son insostenibles como está montado, no se pueden pagar, pero todo es un tema de confianza. Yo no lo pago, lo voy dilatando y lo otro es cómo funciona la deuda en la economía mundial. Pero digo que si esto se puede disparar en cualquier momento, algunos incluso que no son tan locos dicen que el impacto de Grecia podría ser importante, no
no asumible, pero que podría ser importante y podría haber una situación de desestabilización como la de hace 3 o 4 años a nivel europeo. Pero si eso afecta a países ya de un tamaño como puede ser España e Italia, el tema es gordo. Por eso no les interesa para nada, que fracase el euro, y están apalancando lo posible para que haciendo, digamos, cebándose como con el más débil, sigan las condiciones de proyección como está haciendo Grecia. Con España a lo mejor tendríamos que plantearnos que digamos, pero lo que a mí me gustaría es que si se hace algo de ese tipo, si hay que prestar a alguien, sí me gustaría que nos lo preguntaran, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que nos preguntaran, estamos prestando tanto dinero a Grecia, lo mismo que me hubiera gustado que me hubieran preguntado, ¿qué hacemos con Bankia? ¿La dejamos o cómo hacemos? Vemos a quiénes son los que tienen dinero que además está cubierto por la ley, a los ahorradores, pero yo por qué voy a hacer el juego a los que están especulando directivos o no los ahorradores, los que están accionistas, que están especulando de manera especulativa con lo que surja, incluso con la propia banca. ¿Por qué yo me voy a tener que hacer cargo de eso? Yo creo que el tema lo tenemos todo claro, ya ha sido expuesto, pero la cosa iría por ahí, ¿no? Entonces sí me gustaría que me preguntaran, me hubieran preguntado qué hago con Gracia, con Bankia, y ahora me preguntaron qué haga, porque algo me va a tocar, pero decir, vale, oye, me voy a tener que sacar del bolsillo y dar lo que sea, pero a lo mejor por solidaridad sí me interesa hacerlo por el pueblo griego, pero no por los banqueros o los que están por medio, ese es el tema, ¿no? ¿Ya? Bueno, que ya acabamos. Bueno, que muchas gracias a todos por venir, y el vídeo lo colocaremos entre mañana pasado o algo así, hasta algo muy tarde, y desde el Grupo Economía Sol ahora mismo, no sabemos si a lo mejor el último domingo de este mes habrá otra charla más, pero antes de agosto, que en agosto posiblemente quizás tampoco la habrá. Y también, ya fuera de un poco de todo esto, también nos quería comunicar que dentro del grupo de auditoría Plataforma Ciudadana de la Deuda estamos a la espera de llevar a poner a puesta a punto, ¿no? Y llevar a cabo lo que es la auditoría del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que hemos empezado ya a hablar con el concejal de Economía y otros concejales de otras áreas de participación y demás. Entonces hemos hecho una propuesta, y entonces que todo aquel interesado en participar en la auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que se ponga en contacto con nosotros o conmigo o lo que sea, y vamos a estar este miércoles en el Patio Maravillas a partir de las 7, y nos reunimos los miércoles durante este mes de julio. Y también tenemos la página de madrid.auditoriaciudadana.net, y entonces vamos a intentar poner todo lo que sea referente al respecto, y yo digo que os animo a que participéis tanto a nivel de distrito como a nivel de lo que es coordinación y demás. Entonces os animo a que vengáis a esa asamblea o que difundáis en vuestros barrios esta cuestión, y que a su vez animéis a que la gente participe en todo este proceso, porque es ilusionante, que para eso hemos hecho cosas de participativas, ¿no? No es que hayamos decir que hayamos participado en las elecciones, pero digamos que luchamos por eso, por participar en la vida de la que nos compete, y que las deudas que nos está haciendo pagar, o intentar no pagarlas, o por lo menos que sepamos dónde vienen, para luego decidir el futuro de cómo hacer las cosas. Bueno, pues nada más. Qué miedo, efectivamente hay una gran inseguridad jurídica, y decimos sí a Maastricht, y hemos dicho a lo largo de las décadas sí, en todas las votaciones. En el momento en que vamos desmontando esas mentiras, es como podemos combatirlo cuanto más gente se sume a este conocimiento de ahí. Entonces, ¿en qué tenemos que profundizar? En la comunicación y en desmontar esas mentiras. Es allí cuando más gente lo entienda, ¿no? No tenemos otra, o sea, lo que estamos haciendo es lo que tenemos que seguir haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé si me he explicado muy mal, y no he querido
No he querido entrar en una frase que he visto tantas veces que me parecía que asumiera que es como pensaba la charla, ¿no? Que la construcción de Europa es la historia de una democracia amordazada en la que los intereses de los pueblos y los ciudadanos vienen supeditados a los intereses del capitalismo financiero y de las grandes corporaciones que imponen su ley. Esto vale para los tratados que paso a analizar después, vale para TTIP, vale para todo. Entonces, ya el problema es que esta es un enunciado y es un diagnóstico. Pero también hay una experiencia empírica que la hemos vivido en nuestra misma vida, ¿no? Que es que llevamos dentro los 50 años que empezó Europa y los 30 que estamos nosotros. Yo escribí un artículo que se llamaba a los 50 años el año pasado. Que hay que celebrar, es que no hay que celebrar nada, es que hay gente, hay una cosa, hay una especie de juegos florales, de cosas que se hacen cuando vienen esto, pero el desencanto de lo que se esperaba, o que los pueblos, no los que firmaron los tratados, esperaban de que es posible hacer una Europa de los pueblos. Y el plan P que yo hablo el plan P se llama así porque es el plan de la Europa de los pueblos, es decir, que mi postura está clara, no es la Europa es de los pueblos, o en el sentido más amplio, ni siquiera de los ciudadanos. Entonces, el tema es que lo que estamos hablando aquí, y ya sería algo más complicado, es el tema del capitalismo, el capitalismo hegemónico, y cómo salimos, es decir, la lucha por Europa es la misma lucha que podemos establecer para salir o hacer frente al capitalismo hegemónico. Entonces, el tema es que, ya entraremos en temas muy concretos, qué estrategias tendríamos que adoptar, primero qué diagnóstico, qué estrategias, y empezar qué luchas. Pero esto, evidentemente, es más complicado que decirlo. Para hacer esto hay muchísima gente, muchísimas redes a nivel mundial. Yo me siento muy optimista, hay análisis muy buenos, pero el problema es la implementación, cómo se puede llevar. Y para hacer esto, todo pasa por un cambio. Yo es que no lo veo, cuando decía que no lo veo las soluciones porque Europa, es porque ha habido una depresión como la del año 29, y se resuelve y se ve que hay que hacer las cosas de otra manera, cambiar de Bueno, pues yo formular la pregunta que creo que todos tenemos en mente, la pregunta del millón de hoy, a ver si entre todos encontramos la respuesta. Pues se puede resumir en que ves un rey desnudo y te están contando que tiene un vestido buenísimo. Entonces, hace menos de una semana Syriza ha hecho un referéndum y en menos de una semana yo lo que veo es que está traicionando a su pueblo. A ver quién me explica esto, ¿no? Pues por eso te digo, explícamelo, porque vamos, yo lo que estoy viendo es que está firmando las condiciones que el pueblo ha dicho que no. Explícamelo, porque yo creo que eso lo tenemos esa duda mucha gente, o a mí igual me faltan datos. Una cosa para hacer lo otro. Han aprovechado lo de Grecia para colarla. Pero él lo está firmando. Y a ver si entre todos, porque yo... Caramelito para la conferencia. Lo ha merecido. ¿Quién lleva las preguntas? Pues venga, José, ¿cómo se las preguntas? Yo no tengo ninguna pregunta. No, pero que cojas las preguntas. Bueno, yo he hecho de la exposición, pero a lo mejor es una exposición escéptica, pero alguno es más optimista o ve Fran. Bueno, primero hay una cosa que yo rebatiría, bueno, no quiero decir que sea la postura del ponente, pero sí creo que merece una aclaración. Justamente ayer había un foro en donde había muchas personas, incluso de origen alemán, anticapitalistas,
Y una de las cuestiones que planteaban es que esto no es una cuestión de pueblos, los alemanes contra los franceses contra los españoles, contra los griegos y tal. No, no, esto ahora mismo la guerra que estamos viendo es una guerra, digamos que planteada por las grandes corporaciones financieras y empresariales, que están participadas por capital de todos los sitios, por capital chino, por capital americano, por capital sudafricano, por el gran capital a nivel mundial. Y entonces es más, las presiones que están recibiendo, es como si dijéramos, es que Rajoy cuando sale allí a pelear o a disputar con Cid, es que está hablando en nombre de los intereses del pueblo español. Es que eso es absolutamente falso. Está hablando en nombre de los intereses de la banca, de las finanzas y de las corporaciones que probablemente ni siquiera son de capital español, porque luego se descubre que cuando ha estado hablando en Argentina en nombre supuestamente de los capitales españoles, luego se descubre cuál es la participación de las empresas participadas que operan con nombre o con bandera española en Argentina o en Colombia o en una serie de países. Entonces, desengañémonos creyendo que estamos ante una guerra de nacionalismos o enfrentamiento entre pueblos. Estamos ahora mismo en un enfrentamiento. Ahora lo que se está batiendo el cobre es quién controla qué. Grandes transnacionales van a controlar determinadas áreas geográficas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se nos... por este camino de las mayorías y minorías yo no le veo solución, no le veo porque lo que es el neoliberalismo ha entrado tanto, o el capitalismo, como ya en el tuétano de los partidos de la socialdemocracia, que en un momento tenía algo que decir, ya no digo de los otros, que ya es un dogma y una fe, y entonces frente a esto y los dogmas y la fe es muy difícil combatir con argumentos y con razones, porque para mucha gente es así, y en mucha gente habría que hacerlo porque mucha gente somos cómplices de este sistema, porque estamos transitiendo con muchas maneras de vivir, con muchas cosas que nos pueden perjudicar. Y yo no digo enfrentamientos entre los pueblos, para nada, yo no digo, pero las corporaciones y los estados saben muy bien jugar con la demagogia de los pueblos a la hora de enfrentar unos pueblos con otros, y eso es lo que hay que desvelar. Entonces, para nada en absoluto, para mí el fracaso es un fracaso de que de momento yo no le veo claramente que en un momento se podía haber cambiado. Yo me acuerdo, hablando de Susan Jota, que estuvo ayer, no sé si estuviste, estaba en una charla sobre el TTIP y estaba, bueno, ella estaba también, pero me acuerdo de una vez en París que cuando dijeron los políticos, cuando hicieron, como sabéis, los irlandeses tenían por la Constitución que ratificar por referéndum el Tratado de Lisboa, perdón, el Tratado Constitucional. Como los franceses y los holandeses habían dicho no, y se armó la crisis de la que mencioné hace 5 años, y estaban los irlandeses. Por los irlandeses, recordáis todos que votaron una vez y dijeron que no, y dijeron, tenéis que votar otra vez porque hasta que no votéis no nos sirve para nada, y a la segunda tuvieron que sí. Entonces yo me acuerdo que estábamos debatiendo, porque había un compañero irlandés y estábamos en una mesa de trabajo, que salió este compañero con 4 niños que eran, y dijo, bueno, esto es el palo, ya este es el palo, ya es que realmente si ya han hecho esta Rusia para sacar y engañar a los irlandeses, y con esto ya hemos perdido una batalla muy gorda, no la guerra, porque no hay que pensar que vamos a perder la guerra, siempre estaremos, pero es una batalla muy gorda, y tendremos que ir, como estamos yendo ahora, a pequeñas batallas, pero para mí las pequeñas batallas también, pero hay que ir al fondo, a los problemas de base, a los temas de ganar la guerra, prepararse para eso, y para eso hace falta articular estrategias coherentes, y que es complicado, y es más complicado, yo lo veo en este país, en España, yo por lo que he visto, porque hay menor conciencia que en Francia o en Alemania, por ejemplo. Eso está claro, en Alemania y en Francia hay montones de ciudadanos, montones de organizaciones que están al cabo de la guerra. Los ingleses pueden ser escépticos, es curioso que haya la postura es muy peculiar
Y en Italia, bueno, pues no tiene el peso específico y también tiene problemas como para poner también sobre la mesa. Por supuesto que tenemos. Lo que revelaban es que hay intereses muy potentes que vienen de capitales de asiáticos, de capitales chinos y de esa zona, y empeñados en que se rompa también este euro. Desde luego que están apostando por ello porque saben que si hay dos zonas, norte-sur, en relación con eso, pues habrá una facilidad para que entre, por ejemplo, en el sur de Europa, para que entre a actuar capitales pues de esa procedencia y con ese tipo de transnacionales. Entonces, hombre, yo creo que no debemos enfocarlo en ese sentido. Debemos entender que Merkel es una representante de unos intereses concretos de unas transnacionales que se ubican de determinada manera, que se han ubicado en Alemania en los últimos 40 años y que están aquí en esta guerra. Ahora, ¿qué pienso yo? Que efectivamente todo lo que sea la movilización, la participación, la comunicación, todo lo que sea revelar, eso que decía Ricardo, por ejemplo, cómo se están produciendo las negociaciones con el TTIP, pues nos darán bases, porque esto pasa como en la película esa de Matrix, hasta que no nos desconectemos de aquí atrás, que nos tienen cogidos y pillados, y que nos demos cuenta, que nos tomemos la pastillita esa, ¿verdad? Y de golpe se nos refleje que el mundo no es lo que pensábamos, y cuanta más gente, digamos, tenga esa revelación y tenga la posibilidad de saber cómo se están produciendo estructuralmente los fenómenos, cómo realmente se producen las contrataciones, cómo esto es, digamos, la forma como capilarmente se está desarrollando el capitalismo, cuál es su dinámica, o sea, cómo estos tratados van a incidir en cosas muy pequeñas, como por ejemplo, quién contrata a quién en un hospital, cómo se compran las botellas de oxígeno, cómo se compran los pañuelos y a quién, ¿no? Una de las cosas que va a incidir, por ejemplo, el TTIP, es que, bueno, una de las reivindicaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, del canal de Isabel II, es que, hombre, había un tejido empresarial muy importante, local, regional, de pequeñas empresas que abastecían suministros necesarios para el canal de Isabel II. Bueno, eso ya ha empezado a desaparecer en el momento en que esto se convierte en sociedad anónima y se lo adjudican a dedo a sus amiguetes, claro, como los caciques. Pero imaginaros que venga el TTIP, es que el TTIP va a ser casi imposible que esos empresarios pequeños puedan entrar siquiera a dar el más mínimo suministro. Eso se lo van a repartir entre las transnacionales que vengan de Singapur, de donde sea. Lo que vimos ya que pasaba, por ejemplo, con las telefonías estas que se adjudicaban a empresas que estaban en Perú, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, lo que estamos viendo es, en efecto, esa globalización, y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, pero con mayor intensidad. No es desfallecer y decir, joder, qué mundo más tremendo tenemos. No, es que lo que estamos haciendo, que es develar y que la gente se entere de cómo funciona esto, ese es el camino de poder transformarlo, porque es en la credibilidad que tiene el sistema, es en los miedos que nos genera, es en el voto que hacemos día a día y que se concreta cada vez que decimos sí Juana, o que cada vez que decimos seguir luchando y batallando, pero evidentemente lo que tenemos que es ser todavía mucho más críticos y desmontar más para que llegue a la idea de la gente que la lógica como funciona desde el punto de vista económico y político, la Unión Europea que nos quieren, en la que estamos, es tan clara que tendríamos que tener una manera y una articulación distinta que no sea, y una capacidad de comunicación con la gente que no sea que cuando hacemos una manifestación en contra de cualquier tema en Europa y vayamos enfrente de las oficinas de la Unión Europea en castellana, pues nos encontremos allí 20 personas, una vez nos encontramos 4.000 y 5.000, que estuvo muy bien para las marchas, pero es que habría que estar allí millones de personas. ¿Y por qué van millones de personas a unas cosas y no van a otras? Porque este tema, que es fundamental, no sabemos explicarlo, o parece que ese es el gran error. ¿Por qué van a manifestaciones cientos de miles por temas que son muy loables, y el tema fundamental, que es
nuestra inserción en Europa y cómo la están dando, no recauda la economía. No, yo decirte que tengo una duda sobre lo que ha pasado en Grecia, por qué han decidido seguir en el euro o en Europa. No sé por qué, porque desde luego lo que han hecho es, si no queréis café, 2 tazas, ¿no? Eso es lo que ha hecho Europa con los griegos. Es que yo quería más que preguntar, hacer una reflexión. No está un poco incómodo, es que le da el sol, señor. Sí, es que me va a dar otra vez. Ponte ahí, anda, que le va a dar orgullo. Para atrás, que parece que te va a caer para atrás. De la sombra, Ricardo. Está muy incómodo. No está bien, estoy muy bien. No, Me he traído la botella. un poquito, En la sombra, Ricardo. Me pongo el gorro. no, ponte ahí un poquito. Muy que Ricardo. Sabrá que me llama poner, muy bien. Tanto sol. ¿No te quieres cambiar seguro? Ponte ahí. Muy que Ricardo. No, es igual. Ponte ahí, mira ahí. Ahí viene la sombra. El círculo, llama el círculo. No sé si le contestas, no, porque tiene que... Yo quiero... Hablo, bueno, como tú quieras, iba a hablar yo, pero... Ah, bueno, habla tú primera. No, porque es que no sé si vas a contestar en plan... Lo que pasa es que para que participe más la gente... Bueno, yo creo que el enfoque que ha dado Liliana, que tú has completado, es correcto. O sea, en Europa el enemigo es el capital. Pero siempre ocurre en todos los problemas. El qué lo tenemos todo clarísimo. El problema está en el cómo. Lo mismo es dar clases que dar lo que sea. El problema está en el cómo. Entonces, hay 2 estrategias. Lo que está claro es que desde un punto de vista económico, el diseño del euro es una barbaridad, porque se nos ha dejado a todos los países, no es que se hayan arruinado, sino que no somos soberanos, es decir, somos un país con una moneda extranjera, no podemos decidir ni en la balanza, ni podemos decidir el tipo de cambio,